Hoy estamos en Kawagoe, en la prefectura de Saitama, en la también conocida como Little Edo. Como podéis ver, se mantienen edificios de la época Edo en perfecto estado. Pero hoy no vengo a hablaros sobre historia, vengo a hablaros sobre el asesino otaku, que también fue denominado en el exterior como el asesino de niñas pequeñas o como Drácula. Hoy os vengo a explicar la historia de Tsutomu Miyazaki. Antes de seguir con el vídeo, os hago saber ya que este episodio de los asesinatos de Japón es uno de los más creepies y más terroríficos que he investigado hasta el momento. Y antes de que continuéis, os tengo que advertir que el contenido del vídeo, aunque de imágenes me voy a abstener de ellas, el contenido de audio del vídeo es sensible. Por lo tanto, si sois sensibles a este tipo de contenido, por favor, dejadlo aquí y pasaros a ver el vídeo de los monos de Nagano, porque os aseguro que vais a tener pesadillas cuando escuchéis este caso. Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en el distrito de Nishitama, en Tokio. Nació prematuro, hecho que le dejó una deformidad en las muñecas con las que nació fusionadas a sus manos. Eso le llevó a sufrir un gran bullying a lo largo de su vida, pero sobre todo una vez empezó la primaria, en los 5 años. Según los compañeros de Miyazaki, este era un muy buen estudiante que se dedicaba en cuerpo y alma a obtener las mejores notas, siendo del top 10 de su clase. Miyazaki, gracias a sus excelentes notas, consiguió entrar en la preparatoria Meidai Nakano. Los siguientes 3 años estudió de forma obsesiva y desarrolló un muy buen conocimiento del inglés, con el cual pensaba entrar a la Universidad Meiji, una de las mejores universidades de Japón. Por desgracia, durante los últimos años, Miyazaki empezó a desarrollar una obsesión por el manga y el anime y a refugiarse en estos para evadirse de la realidad, lo que le llevó a obtener peores notas y al final no entrar en la universidad que deseaba. Después de eso decidió por estudiar fotografía para luego graduarse en 1983 como técnico en fotografía, hecho que le garantizó la entrada a una empresa de imprenta, conocidos de su padre. A mediados de los 80, Miyazaki se mudó a casa de sus padres y compartió habitación con su hermana mayor. Esto le llevó a un conflicto interno exagerado, ya que Miyazaki era incapaz de relacionarse con mujeres. El hecho de que viviese con su familia acabó desembocando en un accidente que ya destacaba los problemas sociales de Miyazaki. Y es que un día la hermana mayor de este lo atrapó espiándola en la ducha y Miyazaki, en vez de disculparse, lo que hizo fue atacarla. La agarró del pelo y la golpeó contra la pared del baño. La hermana de Miyazaki fue a su madre y le explicó los hechos y esta, en vez de culpar a Miyazaki, lo que hizo fue decirle que lo que debía hacer era estudiar más y refugiarse menos en el anime. Miyazaki, después de ver cómo su familia lo ignoraba, incluso cometiendo hechos así, atacó a su madre. Esto quedó en nada, pero ya reflejaba que Miyazaki empezaba a tener problemas bastante graves psicológicos. Tenemos que tener en cuenta que la familia de Miyazaki lo ignoraba completamente y sustituía la atención y el amor de una familia por hechos materiales. Es importante recordar que la familia de Miyazaki era muy influyente en la zona y tenía uno de los periódicos locales más importantes. Por lo tanto, era próspera económicamente. De hecho, el único familiar que le prestaba un mínimo de atención a Miyazaki era su abuelo, que lo veía como alguien especial y le dedicaba todo el tiempo que podía. Esto llevó a Miyazaki a depender mucho emocionalmente de su abuelo y cuando este murió en 1988 acabó por consumir la poca salud mental que tenía Miyazaki. Durante la ceremonia de entierro de las cenizas de su abuelo, Miyazaki abrió
el recipiente y se comió las cenizas de su abuelo. A lo que él mismo argumentó como: lo necesito para retener una parte de mi abuelo conmigo. También tenemos que tener en cuenta que Miyazaki era conocido en su universidad por hacerle fotos a las chicas del club de tenis mientras éstas jugaban, para poder tener documentos gráficos de la ropa interior de las chicas. Esto ya nos denota que Miyazaki tenía un apetito sexual bastante elevado, pero tenía un gran complejo sobre sí mismo y un gran complejo de inferioridad, lo que le obstaculizaba, como ya hemos visto, las relaciones con las mujeres. La muerte de su abuelo lo alejó aún más de su familia y lo sumió en una profunda depresión. No salía de su habitación y se refugió más, aún si cabe, en el manga y el anime. Años antes, Miyazaki había recibido como regalo un coche que luego usaría en los asesinatos. A finales de agosto de 1988 desaparecía Mari Kono, de 4 años, en las cercanías de Saitama. Sus padres, al no poder encontrarla, se reportaron ante la policía de Saitama y presentaron una denuncia de desaparición. Lo que las investigaciones posteriores demostraron es que Mari Kono había sido engañada por Miyazaki, que le ofreció un viaje en su coche. Este condujo hasta el oeste de Tokio, detuvo el coche bajo un puente cerca de una zona boscosa y durante media hora se dedicó a observarla sin hacer nada. En algún momento de esa tarde decidió asesinar a la niña, desnudar el cuerpo, molestarla y luego de quedarse con la ropa de la niña, regresó a su coche. Poco después, el 3 de octubre de 1988, Miyazaki conducía por la prefectura de Saitama otra vez cuando se topó con Masami Yoshizawa, de 7 años. Otra vez, siguiendo el mismo modus operandi, Miyazaki convenció a la niña para darle un paseo, se acercó con el coche a la misma zona donde había asesinado a Mari Kono y allí, en un arrebato de ira, atacó por detrás a la niña, la asesinó, tomó la ropa de la niña y abandonó el cadáver en el bosque. La policía de Saitama, ahora ya mucho más preocupada, pues habían desaparecido 2 niñas en un margen de 4 meses, lanzó una búsqueda masiva para encontrarla, no solo con ayuda de otros policías, sino solicitando la asistencia civil, ya que Saitama es una prefectura bien conocida por sus grandes extensiones de bosque y zonas deshabitadas. Durante los 2 siguientes meses se realizaron grandes acciones de búsqueda, como ya hemos dicho, pero no se logró encontrar el cuerpo de ninguna de las 2 niñas. El 12 de diciembre de 1988, Miyazaki atacaría de nuevo, esta vez a una niña de 4 años, en la ciudad de Kawagoe, donde nos encontramos hoy. En este tercer asesinato, Miyazaki actuaría de forma mucho más impulsiva, y es que mientras conducía por esta ciudad, cerca de la zona donde nos encontramos ahora mismo, Miyazaki obligó a Erika Namba, que estaba regresando con un amigo de la escuela, a subir a su coche. Miyazaki condujo hasta un aparcamiento en Naguri. Naguri es una zona que no está lejos de esta ciudad, pero no hay nada. O sea, literalmente era bastante sospechoso que un coche como el suyo, de alta gama, apareciese por dicha ciudad. Miyazaki condujo con una asustada Erika Namba hasta un aparcamiento. Una vez llegó al aparcamiento, colocó a la niña en el asiento trasero del vehículo, la obligó a desnudarse y tomó fotografías suyas. Cuando un coche pasó cerca del suyo y el conductor de dicho coche se quedó mirando el coche Miyazaki con gran curiosidad, ya que, como hemos dicho, en Naguri no hay casi nada y mucho menos coches de esa categoría, Miyazaki se asustó y asesinó de forma precipitada a la niña. Ató el cadáver de pies y manos, lo envolvió en una sábana
y lo colocó en el maletero del coche. Tras eso, otra vez se deshizo de la ropa de la niña. Esta vez, Miyazaki, mucho más asustado por creer que sospechaban de su coche o de él y que lo iban a relacionar con los asesinatos, dejó la ropa de la niña en un bosque cercano y luego abandonó el cuerpo en una zona boscosa cerca del mismo aparcamiento. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de la niña y empezó a sospechar de que las desapariciones de las niñas anteriores, Mari Kono y Masami Yoshizawa, estaban relacionados. Durante los anteriores 3 o 4 meses, tanto la familia de Mari Kono como de Erika Namba habían reportado a la policía que estaban recibiendo llamadas extrañas por el teléfono, así como cartas que hacían alusión al asesinato de sus hijas. El día 6 de febrero de 1989, 6 meses después del asesinato de Mari Kono, la familia de esta encontró una caja en la puerta con restos incinerados de una niña, así como ropa de niña que coincidía con la que llevaba Mari Kono ese día y una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Investigaciones posteriores han demostrado que quizá Miyazaki sentía un gran sentimiento de culpabilidad a la vez que quería provocar a la policía para que lo intentasen encontrar. Tenemos que tener en cuenta que Miyazaki, cuando fue arrestado, repitió en varias ocasiones que había contemplado la idea de suicidio. Así que no sería de extrañar saber que Miyazaki quería ser encontrado, ya que Miyazaki tenía claro que lo iban a condenar a muerte. El 11 de febrero, solo 5 días después de que los padres de Mari Kono hubiesen encontrado los restos incinerados de su hija delante de su casa, junto con la carta, recibieron una nota de 3 páginas firmada por un tal Yoko Imada que confesaba el crimen de Mari Kono y daba los detalles de lo que había pasado. También se burlaba de la policía de Saitama y de las esperanzas de los padres de encontrar a sus hijas vivas. No contento con esto, Miyazaki perturbaría a la familia de Mari Kono durante bastante tiempo, hasta un poco antes de su arresto. En verano de 1989, aproximadamente 5 meses después de enviar la nota de 3 páginas a la familia de Mari Kono, Miyazaki, no pudiéndose contener, encontró una niña cerca de la ciudad de Kawagoe y intentó convencerla para que se desnudase. Cuando empezó a tomar fotos de ella, los vecinos, que ya estaban alertados de que había alguien rondando a niñas pequeñas por la zona, vieron a Miyazaki, lo persiguieron, pero este logró escapar. Miyazaki, ya en una situación entre la espada y la pared, en vez de intentar calmarse y pasar desapercibido y esperar que las aguas se tranquilizasen, no se pudo contener. Visto el fracaso del anterior intento de crimen, unos días después, el 6 de junio de 1989, Miyazaki decidió cambiar de zona, acercándose mucho más a la zona de Tokio, justo en el parque Ariake, que se encuentra en la bahía de Tokio. Miyazaki encontró a Ayako Nomoto, de 5 años de edad, a quien convenció de dejarse tomar fotografías y luego la obligó a subirse a su coche, que condujo poco menos de 800 metros y, en un ataque de ira, decidió asesinar a la niña. Envolvió el cuerpo en una sábana y lo colocó en el maletero del coche. Miyazaki, sabiendo que ya no podía abandonar el cuerpo de la niña, porque la policía estaba realizando grandes labores de búsqueda por toda la zona metropolitana de Tokio, incluyendo las prefecturas de Saitama, Chiba y Yokohama, decidió que la mejor idea era llevar el cuerpo de Ayako Nomoto a su apartamento. Antes de continuar, vuelvo a reincidir. Si sois sensibles a este tipo de historias o tenéis menores al lado, por favor, párate el vídeo aquí. Miyazaki, sabiendo que ya no podía abandonar un cuerpo entero de una niña, decidió decapitar el cuerpo, cortó las manos y el torso, los separó, abandonó el torso de la niña en un cementerio, la cabeza en una pradera y se quedó con las manos de Ayako Nomoto y las conservó junto a sí mismo durante varios días, bebiendo su sangre y comiendo parte de una de ellas. Miyazaki, sabiendo que se tenía que librar de los restos y
temiendo que la policía encontrase el torso y la cabeza de la niña, volvió a recogerlos, los llevó a su habitación, los escondió y pensó en quemarlo todo. Sin embargo, antes de que Miyazaki pudiese ir a recoger el torso, la policía ya lo había encontrado. Así que la policía, ya sabiendo que Miyazaki seguía suelto y era la misma persona que había cometido los anteriores 3 crímenes, ya tenían un perfil más realizado sobre quién podía ser el asesino. Aún así, Miyazaki, sabiendo que la policía seguía una pista que lo podía llevar hasta él, no pudo contenerse. Y el 23 de julio, solo un mes y medio después del asesinato de Ayako Nomoto, Miyazaki conducía por Hachioji, vio a 2 hermanas jugando, detuvo al coche justo al lado de las dos y les ofreció tomarles fotografías. La hermana mayor, ya habiendo sido avisada por su familia de que no debía hablar con extraños, salió corriendo y avisó a su padre. Mientras tanto, Miyazaki empezó a tomar fotografías de la niña pequeña cuando el padre llegó al lugar. El hombre logró alcanzar a Miyazaki y lo tiró al suelo, pero este se defendió y logró escapar, aunque sin su coche. Y ahora llega el momento donde se hace incomprensible las acciones de Miyazaki. Si sabes que van tras tu pista, sabes que te han visto, que saben por qué zona te mueves, ¿cómo vuelves al lugar del crimen donde tenía su coche para recogerlo? Evidentemente la policía había apostado agentes cerca de la zona y sobre todo cerca del coche donde la hermana mayor había dicho que había visto bajar a Miyazaki. Una vez Miyazaki llegó a recoger el coche, la policía lo detuvo y lo arrestó. De hecho, la policía no sospechaba que Miyazaki fuese el asesino que había cometido los 4 crímenes anteriores, sino que lo arrestaron por actos indebidos a menores. Pero es que días después, Miyazaki, no pudiendo soportar la presión, acabó confesando todos los crímenes. Días después, el 6 de septiembre de 1989, casi un año después de los asesinatos de Masami Yoshizawa, sus restos fueron encontrados cerca de la zona boscosa de Itsukaichi. Luego de su arresto, cuando la policía registró su apartamento, encontró más de 6.000 cintas de vídeo de tipo gore, pero junto a ellas encontró también una gran cantidad de manga y anime. La prensa, aprovechando estas circunstancias, lo denominó el asesino otaku. Si ya de por sí la población de Tokio y Japón en general estigmatizaba a este grupo social, estos hechos solo causaron un pánico moral aún mayor, estigmatizando hasta el extremo a la cultura otaku y a estos mismos. Tiempo después del encarcelamiento de su hijo, el padre de Miyazaki, no pudiendo soportar la culpa, decidió suicidarse. Cuando a Miyazaki se le preguntó por el suicidio de su padre, dijo que se sentía como nuevo. El juicio de Miyazaki se alargó durante más de 2 años, ya que se encargaron repetidas evaluaciones psiquiátricas para comprobar si éste sufría de algún tipo de desorden de personalidad o algún tipo de enfermedad mental que pudiese exculparlo de los asesinatos. Es verdad que durante 7 años un equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio realizó diferentes estudios y demostró que Miyazaki sufría un desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema, aunque se mantenía enterado de la gravedad y consecuencia de sus crímenes, y por lo tanto se consideraba responsable de ellos. En 1997, después de recibir los informes psiquiátricos, el juez decidió sentenciar a Miyazaki a pena de muerte en la horca, aunque este intentó reducir su pena a cadena perpetua durante repetidas ocasiones. Tenemos que tener en cuenta que desde su arresto hasta su ejecución el 17 de junio de 2008, Miyazaki presentaría varias solicitudes para que se le disminuyese la pena de muerte a cadena perpetua, siendo la apelación que llegó más lejos la del 17 de enero de 2006, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Japón, aunque ésta decidió mantener la condena de muerte. Después de su muerte,
como pasa siempre con los asesinos, una gran cantidad de personas intentaron hacerse con parte de su colección de mangas y vídeos gore de Miyazaki. Lo que no se sabe es dónde fueron a parar todos estos. Hay leyendas que dicen que aún puedes conseguir parte de su extrema colección en tiendas de segunda mano y un montón de artículos falsos pueden ser encontrados en la red. Cabe decir también que la policía siempre ha mantenido que mantiene toda esta colección bajo custodia como pruebas de sus asesinatos, aunque no hay nada confirmado de forma verídica. Bueno, y con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o al menos os haya parecido interesante. Recordad de darle a like, suscribiros, darle a la campanita y comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos.